Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En este tiempo estamos presenciando, siendo testigos de que las diferentes denominaciones, las congregaciones, las iglesias, todos los ministerios que se dedican a promulgar y a propagar el Evangelio de Cristo, pareciera que estuviesen perdiendo la capacidad de influencia en las personas. Que las personas están cada vez más lejos del Evangelio del Señor, que cada vez menos lo reciben, que cada vez es más difícil hablar de Dios con las personas. Si nosotros preguntamos en norma general a cualquier persona si cree en Dios, seguramente nos va a responder que sí, pero que de alguna manera está decepcionada, defraudada por la forma en que se ha manejado el Evangelio, por los diferentes problemas que publicitariamente hacen mucho daño a las congregaciones y a las iglesias. Entonces, pareciera que en este tiempo no hubiera palabra, no hubiera visión, o que esa palabra hubiera perdido el poder y que la visión ya no estuviese presente en las congregaciones y en las iglesias. Por eso he colocado como título de esta semilla el llamado del Señor cuando no hay palabra ni visión. Quiero recordarles muy rápidamente de la historia que hoy vamos a recordar, que vamos a tratar. Es el ministerio de Elí y sus dos hijos en tiempo de Samuel. Recuerde que Ana consagra a su hijo Samuel y lo lleva muy pequeñito para que viva en la iglesia y se consagre al servicio del Señor. Samuel vive en el templo, pero quien es el sacerdote es Elí y quienes ministran a quienes en el templo son Samuel y sus dos hijos. Pero Samuel es una persona que no tiene carácter. Por eso sus hijos son dados al vino, son dados a otras cosas ajenas al ministerio. Y pareciera que por esa razón no hay palabra del Señor y no hay visión. Por eso la palabra nos dice en el versículo 1 de Primera de Samuel capítulo 3, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, pareciera que estamos viendo nuestro tiempo. La palabra escasea o el poder de la palabra actuando en las personas pareciera que escaseara. Y no hay visión, pareciera que no hubiera visión del Evangelio del Señor en este tiempo. No porque la palabra, no porque el Evangelio pierda el poder, sino porque quizás quienes hemos sido responsables de predicarlo, de enseñarlo, hemos defraudado, hemos decepcionado con nuestras actitudes a los creyentes. Es un momento como en el tiempo de Elí. El ministerio de Elí estaba en un tiempo en que no había palabra, en que no había visión. Elí se solía sentar, porque ya era obeso de tanto comer, en la puerta del templo a mirar el atardecer. Los hijos de Elí hacían lo que querían y supuestamente eran las personas encargadas del ministerio. Se desenfocaron de ese ministerio y Samuel vivía dentro del templo, vivía ministrando al Señor en lo que Elí le enseñaba. Entonces, el Señor toma una determinación y es la determinación de hacer llamado. Entonces, la palabra me dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3-4, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. El tema es que ese heme aquí se lo hizo fue a Elí. O sea, Samuel por 3 ocasiones Jehová lo llama y él corre hacia Elí porque cree que quien lo está llamando es Elí. Entonces,
estamos desenfocados, o sea, hay un llamamiento del Señor y pareciera que eso está ocurriendo en este tiempo, en nuestro presente. Estamos viendo que hay necesidad de palabra, que hay necesidad de visión. Y Dios está llamando a las personas, Dios está llamando a las personas una y otra vez, no solamente para ejercer ministerio, sino para que sean creyentes. Dios está rogando, Dios está suplicando, Dios está pidiendo, está llamando a las personas, pero nosotros quizás estamos respondiendo como si nos estuviese llamando el mundo. Estamos respondiendo como Samuel, yendo a donde Elí, y Elí no es quien nos llama Dios a ejercer un ministerio, a hacer una tarea, a testificar lo que Cristo hace en nuestra vida. ¿Será que nosotros estamos escuchando la voz del Señor y estamos confundiéndolas con los llamados del mundo? Porque todos corren al mundo, todos corren al desenfreno, a la desorganización, a la anarquía que el mundo en este momento está viviendo. Se hacen estas leyes, estas normas para contener la pandemia y la gente indisciplinadamente corre al mundo. ¿Será que Dios nos está llamando y nosotros le estamos respondiendo al mundo como Samuel le estaba respondiendo en su momento a Elí? La palabra me dice en el versículo 8, primera de Samuel, capítulo 3, versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. O sea, por 3 veces Samuel va a Elí, asumiendo que Elí es quien le llama, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces Elí le enseña, Elí le dice: cuando la próxima vez llame Jehová, dígale, habla que tu siervo escucha. O sea, le explica que lo está llamando es Jehová, que entienda que no es Elí. Entonces nosotros debemos entender en este tiempo que el Señor nos está llamando, que los que somos hijos de Dios, que los que somos cristianos, que los que somos creyentes, estamos recibiendo un llamado del Señor y al Señor le debemos responder: heme aquí. Permitamos que el Señor haga en nosotros lo que se tiene que hacer, porque nos quiere asignar una tarea. No importa que usted no sea pastor, ni líder, ni servidor, sino un creyente en Cristo Jesús. Respóndale al Señor: heme aquí. Y entonces la palabra me dice en el versículo 18: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces, ¿qué sucede? Samuel recibe palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra? Castigo para Israel, la muerte de los hijos de Elí, la muerte de Elí, el fin del ministerio de Elí, todo lo que venía porque se había perdido la visión y la palabra del Señor. Habían dejado enfriar el ministerio y Dios necesitaba un hombre, un joven como Samuel, que estuviera dispuesto a decirle al Señor: heme aquí. Y la palabra dice en Primera de Samuel, capítulo 3, 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Quiero hacer énfasis en esto: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Quiere decir que Samuel fue llamado por el Señor. Inicialmente no entendió quién lo llamaba, pero después de que le responde al Señor, se consagra al Señor, hace una gran tarea. Pero importante es que cada palabra que el Señor le dijo, la llevó a su corazón, al fondo de su corazón, y la hizo parte de su vida. ¿Cuántas palabras nosotros hemos escuchado del Señor y no las hemos por decirlo de alguna manera, capitalizado para fortalecer nuestra vida? Entonces, Dios nos está llamando, Dios te está llamando. Dile al Señor: heme aquí. Recuerde, Samuel después bendice el reinado de Saúl, después bendice el reinado de David, un gran ministerio en el Señor. Por eso, oremos a Dios. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de ti, Señor. Quizás te hemos escuchado cuando nos llamas y hemos confundido el llamado y creemos que es el mundo el que nos está dando oportunidad y creemos que el mundo es el que nos está llamando. Permítenos, bajo la unción del Espíritu Santo, reconocer tu presencia en nuestra vida y tu llamado y poderte decir: heme aquí.
tu siervo escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.